Ayer dábamos a conocer la noticia que horas antes había oficializado el municipio que tenía que ver con la adjudicación de la obra finalmente a una empresa privada para que se haga cargo de la conclusión de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad. La empresa Atlántida se hará cargo del proyecto que, por el desfinanciamiento del gobierno nacional, se encontraba abandonado hacía ya prácticamente 2 años. Está con nosotros el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Abel Rauch, y nos podrá brindar detalles y despejar dudas respecto a lo que se viene. Abel, buen día. Alejandro Schiaffino por acá. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, largo proceso, ¿no? Hasta que, más allá de los pasos que corresponden a una licitación, aparezca algún interesado en poner los más de 3.000 millones de pesos que hacen falta. Sí, un proceso largo, como decías vos también, que tuvo toda una etapa donde, bueno, obviamente la primera intención y el proyecto había sido con un financiamiento del Estado Nacional, a través del Ministerio de Transporte. Una primera etapa también muy accidentada, con lo que había ocurrido con el ministro Meoni en una primera etapa. También un proyecto que estuvo muy marcado y castigado por el proceso inflacionario que se vivió entre el 2020 y el 2022, fundamentalmente, o finales del 23, donde con el dinero disponible hicimos hasta donde alcanzó el dinero como municipio y bueno, después cuando con el cambio de gobierno y ante un escenario que iba a ser diferente, bueno, el intendente planteó la posibilidad al Consejo Deliberante de generar una licitación para que un privado termine la obra, ¿no? Así que bueno, fue un proceso largo, como decías vos, complejo, accidentado, pero que nada, que tiene hoy un principio de solución, y creo que también en cierto punto la solución que se le encontró al tema con el ingreso de un privado tuvo algún antecedente previo por ejemplo en Entre Puentes que funcionó, entonces también fue una posibilidad que estuvo, digamos, cimentada en una experiencia anterior, ¿no? Y bueno, en eso también reconocer el acompañamiento del Consejo Deliberante, de las distintas fuerzas políticas que acompañaron esta posibilidad. Abel, uno de los reclamos o uno de los planteos o uno de los temas que en algunos vecinos y en algunos dirigentes políticos opositores ha dado vuelta es que con el dinero que llegó en su momento se debería haber avanzado más en la terminal. ¿Eso es cierto? No, nosotros eso, la verdad, o sea, está documentado y certificado ante Nación el avance de obra. Pasó mucho tiempo, pero quisiera también recordar un poco cómo fueron los montos. En diciembre del 2020 se llegó a un convenio con Nación que rondaba los 200 millones de pesos. Y a marzo del 23 la inflación había sido de 1.200% en ese proceso. Y el municipio había logrado avanzar en la obra más de un 30%, coincidiendo lo ejecutado con el salto que había tenido la obra en su costo, y bueno, nosotros obviamente hubiésemos querido avanzar más, pero la situación económica no lo permitió. Se avanzó en toda la limpieza del hormigón, se impermeabilizó todo el techo, se dejó montada toda la estructura para los servicios, se cambiaron todo lo que son los cañeros y la cañería de los terminales, se levantó todo el piso viejo, bueno, se trabajó, y en un momento cuando nos quedamos sin el dinero por todo este proceso inflacionario y se solicitó más dinero a Nación, no fue posible.
también es importante resaltar y recordar que al no ser el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Transporte no tenía un mecanismo de actualización de precios. Cuando con el gobierno nacional anterior había problemas con la inflación, el Ministerio de Obras, de Infraestructura, generaba un mecanismo de adendas y de actualización mes a mes para ir salvando el salto inflacionario, cosa que en otros ministerios que no tenían ese mecanismo no estaban, como por ejemplo el de Cultura, que fue lo que nos pasó también en el Colonial, donde había un monto original, con ese dinero se avanzó hasta donde se pudo, y después, como ocurrió con el nuevo Ana de Mato, el municipio terminó poniendo el dinero para terminar la obra. En este caso, por el monto y la escala, bueno, se buscó una solución donde un privado hiciese la inversión. Nosotros somos los primeros en reconocer que la terminal terminó siendo un problema y una situación difícil de resolver, pero bueno, el intendente también buscó un montón de alternativas y creo que con el consenso incluso de la oposición llegamos a una buena solución. Se firmó la adjudicación, en la próxima semana se firma el contrato con la empresa y esperamos que empiece a la brevedad. No quisiera arriesgar fecha porque depende de papeles y determinadas cosas, pero quizá en un mes podríamos decir que podría ser una fecha posible. Bien. Algunas preguntas respecto a la adjudicación. Uh-huh. ¿Es lo más recomendable, me pregunto, que una empresa de transporte como Transportes Atlántida, con intereses en la terminal, porque sus coches, por supuesto, llegan y se van desde allí, se haga cargo de un espacio que también van a utilizar otras empresas de transporte? Bueno, es una pregunta que está bien, digamos, pero también nosotros obviamente en todo este proceso de búsqueda y de licitación, donde averiguamos e investigamos cómo funcionaban otras terminales también, que haya un privado gestionando una terminal no es algo tan extraño. Digamos, las principales terminales del país y algunas de Capital, de Santa Fe y demás, tienen privados operándolas y en muchos casos son empresas de transporte. También, digo, vos lo decías al principio, el nivel de inversión que requiere terminar esta terminal, que son más de 3.000 millones de pesos, tampoco hace que haya muchos actores, digamos, con la posibilidad y la espalda de encararlo. A mí no me sorprende que haya ganado, que pudo ganar Atlántida, porque, digamos, todos conocemos el peso que tiene en la zona y en toda la provincia de Buenos Aires. Es Grupo Dota, ¿no? Inmenso. El Grupo Dota, si no me equivoco mal en el porcentaje, tiene hasta alrededor del 80% del transporte de la zona del AMBA. Entonces no veo un problema de gestión, digamos, ¿no? Sobre todo porque los andenes son un andarivel y el resto de la terminal es otro. Digamos, realmente no veo un riesgo ahí. O sea, creo que no puede haber un problema de una especie de posición dominante o situación que haga pero la posición dominante en todo caso es preexistente. Digamos, no hay una posición dominante porque tienen una terminal, hay una posición dominante porque ya manejan, no sé por qué amplias razones, tienen un dominio del mercado de transporte del 80% en el AMBA de la provincia de Buenos Aires, no porque ganaron la licitación de la terminal. En todo caso pueden ganar la licitación de la terminal porque tienen esa espalda para asumir una obra así. Creo que en todo caso la discusión que estás planteando es anterior a esta licitación. Otra de las preguntas, creo que válidas, tiene que ver con, quizás en otros años no cabería la pregunta y hasta la posibilidad por un municipio largamente empobrecido, pero hoy, con un municipio que ha dado en su último ejercicio un superávit de 11.000 millones de pesos,
uno se pregunta si no podría haber sido el propio Estado municipal el que invirtiera los 3.500 millones necesarios para terminar la obra. ¿Estuvo en los planes? No corresponde que un municipio maneje la terminal, la administre e incluso el día de mañana genere algunos ingresos desde ahí. Sí, nosotros lo analizamos. Por supuesto, el intendente evaluó la posibilidad. Era una posibilidad también de si la licitación quedaba desierta, por ejemplo. Era una posibilidad. Seguramente quienes plantean dudas sobre esto, si el municipio lo hubiese hecho, dirían son estatistas, zurdos, comunistas, claro, socialistas, sí, porque el Estado se hace cargo de una terminal, por ejemplo, pero uno que no cree que el Estado deba correrse de todo, se plantea de buena fe. Y si lo hubiese encarado el municipio, estaba entre las opciones, decís. Bueno, creo que en esto hay que, destacar la visión del intendente, no tener una mirada cerrada sobre los temas, sobre los problemas y sobre las soluciones, ¿no? Nosotros durante el año 23 se hizo la licitación de Entre Puentes, que también fue acompañada por el Consejo Deliberante. Entre Puentes, para el que no lo sabe, es el frente de locales que está entre el Puente Mitre y el Puente Marista, y ahí fue la primera experiencia de una inversión privada en un espacio público, y fue bien visto, el ingreso de un privado a financiar cuestiones que luego van a ser de corte comercial, y incluso ocurrió antes del triunfo de Milei, o sea que fue hasta en cierto punto una mirada anticipada de poder proponer o plantear el ingreso del mercado a hacer determinadas inversiones que el municipio por ahí podía destinar el dinero a otros temas. Con una inversión muy grande el municipio encaró, por ejemplo, por decisión del intendente en este año, lo que es el distrito histórico, la renovación de la calle San Martín, que también es una inversión muy importante, y creo que es una cuestión, como te decía, de posibilidades y de evaluar escenarios, ¿no? Ya se había tomado la decisión de avanzar en la licitación de la terminal. Fue un proceso largo, donde estuvimos también muy atentos a que haya oferentes y el proceso no se trunque, pero en cierto momento también planteábamos y pensábamos, fundamentalmente el intendente, que quizás podía convertirse en uno de los tantos temas los que el municipio se terminó haciendo cargo, como viene ocurriendo desde hace un año y medio. Lo digo fundamentalmente por la obra pública, porque podríamos hablar de un montón de situaciones donde el municipio terminó invirtiendo dinero en obras nacionales que no se terminaban. Sí, pienso en el programa Lotes para Lujanenses, claro, y pienso en qué bueno que apareció un privado a terminar la terminal, porque da toda la impresión de que el Estado municipal va a tener que poner muchísimo recurso en el programa de Lotes para Lujanenses en Los Laureles y Torres ante el abandono de Nación, y dinero para todo imagino que no hay. Iba a ir por ese lado, ¿viste? Porque también se terminó parte de la obra del acceso a Luján, se ponen dinero en las autopistas para prender las luces, y en otros ámbitos en la salud se pagan medicamentos que el gobierno nacional dejó de pagar. Entonces, bueno, tampoco hay un Estado municipal que se pueda hacer cargo de todo, y si en algunas soluciones aparece otro actor, y no es un tema, donde el Estado tenga que tener una presencia sí o sí dominante, adaptándonos al contexto, me parece que es una solución interesante, y que, bueno, con la obra finalizada y un buen servicio de transporte en la terminal, con comodidades para el vecino y demás, que hoy no lo está teniendo, me parece que se priorizó eso.
Bien, algunas últimas consultas sobre este tema. Has sido prudente, es lógico, pero suponiendo que más o menos en un mes comienza la obra o se retoma la obra de la terminal, ¿en cuánto se concluiría? Bueno, eso te lo respondo porque en base al pliego tiene 18 meses de obra. O sea, yo soy prudente en el inicio porque, digamos, estamos en el medio del proceso administrativo que ya se adjudicó y falta la firma del contrato. Puede haber algún mínimo contratiempo de cuestiones administrativas y papeles, pero digamos el proceso ya está lanzado. Será semanas más, semanas menos, pero la obra va a comenzar y bueno, y el periodo planteado para que se realice es 1 año y medio. ¿Tiene que estar 100% finalizada la obra para que vuelva a estar operativa la terminal? No necesariamente. Ajá. No necesariamente. Se puede pensar en alguna apertura para brindar servicio en un determinado nivel de avance. Obviamente con el objetivo es la obra completa, son los renders que han visto y han circulado con la noticia de la adjudicación. Nosotros después de la adjudicación tuvimos una reunión con la empresa, por supuesto, y bueno, están consustanciados con el proyecto y también con muchas ganas de empezar. Bien, entonces 1 año y medio aproximadamente de obra, respetando aquel proyecto original en el que el intendente habló de toda una cobertura vidriada y una estética muy atractiva. El concepto de la estética es similar, sí. O sea, hay alguna modificación mínima por cuestiones de proyecto, de cómo lo presentó la empresa que ganó y el estudio de arquitectos que les hizo el proyecto y que les va a llevar la obra, tiene alguna pequeña digamos modificación en cuanto a las imágenes originales, pero siempre dentro del mismo concepto, ¿no? La cobertura de vidrio y acero. ¿Hubo más oferentes? Digo, en la licitación, ¿cómo estuvo? Hubo consultas, sondeos, por lo que pude averiguar, digamos, dentro de del área que maneja el tema, pero fue DOTA la que quedó firme para participar, digamos. O sea, si bien hubo interesados y demás, no prosperaron en la presentación y demás. Entiendo que por lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Por el nivel de inversión y el monto que había que brindar. Abel, te agradecemos la atención y trasladamos algunas últimas consultas que fueron surgiendo en estos días aquí en la radio. Has mencionado la obra de la calle San Martín, la denominada obra de Distrito Histórico. ¿Arrancó? ¿Está bien? Sí. En el inicio, bueno, llovió, ¿no? Hubo algunos días de lluvia, pero ¿cómo va? Ayer se pudo avanzar ya en la carpeta de hormigón de la nueva vereda. Obviamente no nos gusta que llueva porque es una obra que los vecinos están ahí esperando, los comerciantes frentistas de la obra. Obviamente cada día que llueven saben que es un día más que la obra va a estar ahí, se va a demorar, pero bien, se trabaja con compromiso para recuperar el tiempo de estos días de lluvia y se avanza, así que contentos de que la obra está en camino. Te traslado 2 inquietudes más de la audiencia. Nos consultaban por la dársena del semáforo del Parque Laza, que está sin terminar, y si hay alguna novedad. Esa, la de Insauti Ruta 5, la está ejecutando la Secretaría de Transporte. Me habían dicho que vi unas imágenes ayer y falta la del lado de enfrente, así que entiendo que se van a hacer las dos. Ya se hizo una y faltaba la del lado de enfrente. Por ahí, digo, también por los días de lluvia pudo haber alguna demora o alguna cuestión, pero es una obra pequeña y ya había empezado, así que imagino que en breve estará culminando. Ajá. Y respecto a la entrada de la universidad, conocíamos que se mejoró, se embelleció, se colocó una fuente. La calle, que está un poco complicada ahí en la zona de las vías, ¿tienen algún plan para acomodarla? Y las retamas, o sea, la entrada al barrio, yo lo he conversado nosotros tenemos
un esquema donde tanto obra pública como servicio público se encargan del mantenimiento de piedras. Tenemos separado el distrito en dos partes, también las localidades se ocupa, por supuesto, cada delegación, y en ese esquema tenemos un cronograma de trabajo donde tenemos por lo menos proyectados de acá en adelante cada área del municipio 2 o 3 meses, y por lo que pude conversar, porque también hablo con algunos vecinos de la zona, la proyección de llegada ahí está más o menos alrededor de un mes. Así que nada, esperemos que se cumple y se resuelva. Bien, en un mes estarán entonces trabajando ahí, y ¿qué se podrá ver una vez finalizado? ¿De qué se trata el trabajo concretamente? No, sobre todo en las retamas, que es donde yo me refería, estamos hablando del trabajo que se viene haciendo en un montón de barrios. Nosotros en este momento estamos en Los Laureles, por ejemplo, y empezamos en el San Bernardo con el cuneteo y el zanjeo y la provisión de piedra en la calle, ¿no? Con el entoscado de la piedra. Ese es el trabajo de mantenimiento que más se viene haciendo. Bien. Abel, gracias por la atención. Un abrazo. No, por favor. Un abrazo, Alejandro. Abel Rauch con nosotros, secretario de Obras Públicas del municipio, charlando en la mañana de la radio fundamentalmente de la obra de la terminal, que conocíamos por estos días que se había adjudicado la obra, que entonces estaría comenzando en aproximadamente un mes y con un plazo de culminación de 18 meses, de 1 año y medio de obra para concluir la terminal. Quizás se pueda poner operativa antes de que finalice la obra.